Muchas fueron las charlas entre el caníbal Hannibal Lecter y la agente del FBI Clarice Starling. La historia comenzó con el FBI buscando un perfil psicológico similar al criminal que buscaban, el Buffalo Bill, y estaban en esas cuando encontraron a Lecter y querían conocerlo más porque era el único de los criminales que se había negado a hablar. Al final de aquella película vemos cómo Hannibal escapa de la cárcel mientras que Clarice sigue siendo parte del FBI. Es por esta fuga eterna de Lecter que todo vuelve a comenzar y la historia inconclusa vuelve a estar a cargo de Clarice Starling, aunque quién sabe por qué chingados la cambiaron de actriz, pero supongamos que es la misma. Al principio aparece Barney, un enfermero que estuvo a cargo de Hannibal Lecter mientras estaba en el hospital psiquiátrico, quien está sentado junto a un millonario totalmente desfigurado llamado Mason Berger en una gran mansión. Barney agarra una caja de tesoros donde hay un objeto de Hannibal, el cual lo vende a $250,000. Mason termina quedándose con el objeto y descubrimos que es la máscara de Lecter. Por otro lado, volvemos a ver a Clarice. Ella duerme adentro de un camión con varios hombres que la rodean y comentan que no sabe cómo puede dormir tan incómoda. Uno inclusive dice que no durmió nada la noche anterior. Clarice baja del camión y se enfrenta a un oficial llamado Bolton. Ella se le presenta como parte del FBI y le dice que sabe dónde está el laboratorio de una famosa traficante llamada Evelda Drumgo y que irá por ella para arrestarla. Además comenta sobre el gobernador que quiere combatir a las drogas para mostrar que él no es adicto, cuando claramente sí lo es. Ay, me recuerda a mi hermoso México. Acto seguido, Clarice habla de que Evelda es portadora de SIDA y que los oficiales tengan mucho cuidado por si los muerde. También dice que no le empujen la cabeza porque le gusta ponerse agujas en la cabeza y obviamente los va a contagiar. Cuando ya están los agentes del FBI en el lugar, conocemos a Evelda, quien sale de un edificio con un bebé en brazos y rodeada de sus hombres. Clarice pide al resto de los oficiales que no hagan nada en contra de Evelda, ya que puede morir gente inocente, pero Bolton saca su arma. En ese momento un hombre de Evelda se da cuenta del arma y se empieza a armar un tiroteo. Evelda huye junto a sus hombres arriba de un auto. Todos los policías disparan para detenerlos, provocando un fuego cruzado muy peligroso. La masacre de los policías es total, pero finalmente el automóvil de Evelda se detiene sin fuerzas enfrente de Clarice. De pronto un señor trata de dispararle por la espalda a la protagonista, pero ella logra eliminarlo primero. Clarice le pide a Evelda que baje enseguida del auto. Cuando lo hace, saca sorpresivamente su arma y le dispara a Clarice, quien tiene un chaleco antibalas. Clarice también le apunta a Evelda, terminando con la vida de la cruel criminal. Minutos más tarde vemos cómo Clarice lava con mucha agua la sangre de Evelda en el bebé y le pide al bebé que se tranquilice de alguna forma. Rato después, Clarice ve cómo la acusan en la televisión de causar muchos disturbios y muertes con el FBI a su cargo. En simultáneo, en una habitación de la mansión que vimos al inicio de la película, Mason mira la televisión y ve las noticias sobre Clarice, así que le pide a su asistente personal que llame al departamento de justicia. En las oficinas del FBI, Clarice se reúne con el asistente del alcalde, la ATF, y aquí también aparece un nombre del departamento de justicia llamado Paul. En la reunión ella comenta que el bebé no estaba en brazos de Evelda como marcaron los oficiales del FBI, sino que estaba en un arnés y detrás Evelda tenía una metralleta. Clarice habla de que era matar a la mujer o ser asesinada. Más adelante Clarice se reúne con Paul y otro oficial. El oficial le habla de Mason, el millonario, quien descubrimos que fue la cuarta víctima de Lecter, pero que sobrevivió para contarlo, aunque ya vimos que las marcas de haber sido víctima de Lecter le quedaron para siempre. Ahora es admirador de ella y tiene información de Hannibal que quiere darle. Sin embargo, Clarice le pide al oficial que confisque él mismo la información. Clarice no puede evitar preguntarse quién será la extraña víctima que no olvida a Lecter, porque él, entre tantos, decide seguir involucrado con Hannibal de alguna forma cuando le causó tantos dolores. No comprende bien los por qué, pero sigue convencida de atrapar al caníbal. Por eso Clarice visita a Mason. Mason le menciona que Hannibal era su terapeuta, así que un día lo invitó a su casa pensando que, al igual que él, Hannibal era Hotchis y podían jugar a los espadazos. En un recuerdo vemos que Mason se pone semidesnudo y queda atado de manos mientras cuelga de una cuerda. En ese instante, Hannibal le da a probar uno de esos polvitos mágicos que te mandan hasta Júpiter y luego le ofrece un pedazo de vidrio. Le pide que se arranque la piel de la cara para dársela de comer al perro y...
Mason menciona que bajo los efectos de esa droga, esa idea sonaba genial, pero claramente no lo fue. Clarice decide cambiarle el tema y le pregunta sobre la información que supuestamente tenía sobre Hannibal. Ella recibe una radiografía de Lecter donde se muestra su brazo fracturado, la cual supuestamente se tomó en Buenos Aires. Ella pregunta si Mason también recibió un paquete con algo escrito junto a la radiografía. Mason responde que sí, pero que no decía nada interesante y que probablemente ya lo tiraron a la basura, pero que espera que esa radiografía pueda servirle para atrapar a ese criminal y así por lo menos recuperar un poco de su reputación que ha perdido los últimos días ante el FBI. En su oficina, Clarice ve la radiografía y el expediente de Lecter. Ahí también observa un video donde Hannibal, en el tiempo en el que estaba en el hospital psiquiátrico, le arranca la cara a una de las personas que estaba a su cuidado. Ahí distingue a otro hombre, el cual trata de sujetarlo. Se trata de Barney, quien en el forcejeo le fractura el brazo a Lecter. Es por eso que Clarice decide investigarlo. Lo va a ver hasta su casa y aquí le pregunta sobre qué fue lo que pasó con las pertenencias privadas de Lecter, sus libros, sus dibujos, su máscara. Barney menciona que todo fue confiscado por la policía, pero Clarice le muestra pruebas de que todos esos objetos fueron vendidos por miles de dólares por personas ficticias y que muy curiosamente el pago de impuestos fue declarado a su nombre. Barney, al ser descubierto en su negocio, dice que puede intentar devolver las cosas que vendió si es lo que quiere, pero ella en cambio le dice que no dirá nada si le da la radiografía del brazo de Lecter que tomó cuando se lo fracturó, eso y todo lo demás que tenga sobre él. Barney comenta que un doctor conocido de ambos reclamó por las conversaciones grabadas que Clarice tuvo con Lecter mientras lo entrevistaba en la primera película, pero que aún así logró recuperar algunas y se las da. En la cinta se oye a Hannibal hablando de las palomas, dice que algunas descienden mucho y otras menos. Si ascienden demasiado cuando se aparean y después descienden mucho, sus crías podrían perder la vida. Comenta que la gente Clarice desciende mucho y que ojalá no lo hagan sus padres. También Hannibal menciona que quisiera ser transportado a otra cárcel con una ventana gigante para poder ver un poco sobre la naturaleza y sobre todo estar lejos del Dr. Chilton. Recordemos que ellos dos no se llevaban muy bien y por eso fue su primera víctima después de lograr su escape. En otra parte del mundo, en Florencia, Italia, conocemos al inspector Rinaldo Pazzi, quien está esperando a que una reunión llena de conocedores del arte se decida por quién será el nuevo director de una gran biblioteca después de que el anterior director desapareciera en circunstancias sospechosas. Hasta ahora el candidato número 1 es un doctor llamado Fell, pero tendrán que ponerlo a prueba antes de decidir si es apto para el puesto o no. Cuando la reunión termina, Rinaldo se acerca al Dr. Fell, quien se trata nada más y nada menos que de Hannibal Lecter. El inspector le pregunta a Lecter si sabe algo del antiguo director de arte y si encontró una nota perdida del profesor dejando algún indicio sobre su paradero. Lecter no tiene ninguna información, pero le dice que si encuentra algo se lo dirá. Además le echa en cara que anteriormente el inspector la regó en uno de sus casos y que por eso se ve obligado a cubrir casos pequeños como ese, a lo que el inspector solo responde que mandará a recoger todas las pertenencias que dejó el director. Horas más tarde, a Clarice le llega una carta, es ni más ni menos que de Hannibal. Él le escribe sobre el padre de ella diciéndole que no estaría muy orgulloso de su hija, le escribe que era un buen vigilador nocturno, pero que ella y sus padres son pobres campesinos despreciables. También le dice que salió de la extensa lista de criminales para pasar a ser parte de los 10 criminales más buscados por el FBI y que eso le divierte ya que quiere volver a la vida pública. Clarice presenta esta carta ante unos especialistas para saber de dónde viene, los cuales determinan que la carta está perfumada con un perfume muy especial, el cual se vende solo en algunas perfumerías del mundo, por lo que Clarice manda a pedir las grabaciones de aquellas donde Hannibal pudiera haberlo comprado. Es así como el inspector Rinaldo descubre en una de las grabaciones que uno de sus compañeros está grabando a Fell probando ese perfume. Rinaldo le pregunta a su compañero para qué son esas cintas y él explica que el FBI pidió copias de varias cámaras, pero no saben por qué. Horas después, Rinaldo se acerca a los alrededores de la perfumería y ahí se encuentra con Fell, y en un bar, Fell toma una copa y la limpia con un trapo. Esto lo observa Rinaldo y se le hace curioso el hecho de que Fell esté borrando sus huellas dactilares de cualquier objeto que tome. Más adelante, la esposa del inspector pide ser llevada a una ópera. El inspector está muy desesperado por darle a su mujer todo lo que ella desea. Además, ella quiere el vino más caro del mundo, un buen plato de caviar y váyase a saber cuántas cosas más, por lo que podemos intuir que su esposa no es de gustos baratos. El inspector no le hace
mucho caso porque logra entrar en la página del FBI y ahí observa que a quien él conoce como Fell en realidad es Hannibal Lecter y está entre los 10 criminales más buscados por la policía. Además, en una página de dudosa procedencia se encuentra con que ofrecen una recompensa de $3 millones por ayudar en su captura. Rato después, Clarice se encuentra con el agente del Departamento de Justicia, Paul. Le pregunta por qué cree que Hannibal practica el canibalismo y qué es lo que ve en sus enemigos. Le comenta sobre un flautista que atacó ya que molestaba a toda su orquesta. Lo preparó en un guiso oscuro con almejas y champiñones perfectamente rebozados. Horas más adelante, vemos cómo Clarice le pregunta a un trabajador del FBI por la cinta de Hannibal de la perfumería, ya que nunca le llegó. El trabajador está sorprendido ya que la cinta fue enviada. Mientras tanto, Reinaldo le habla el número de la recompensa de Hannibal, pero bajo muchos temores. En la llamada, al inspector le piden que la recompensa se dé bajo ciertas condiciones, por lo que le piden que se comunique con algún abogado para evitar caer en algo ilegal, y hasta ellos mismos le recomiendan uno. Reinaldo habla, pero le contesta una grabadora automática donde le dicen que el precio por asesoramiento es de $100,000. Además, le piden una huella dactilar del sospechoso en algún objeto sólido para continuar con el caso. Reinaldo visita a Hannibal con la excusa de que ha venido por las pertenencias del director desaparecido. Todo el tiempo intenta hacer que Hannibal tome alguno de los objetos que se va a llevar, pero Lecter como que ya intuye a qué ha venido, así que juega un juego psicológico, primero sacándole datos de algunos de sus familiares que no tuvieron un destino tan bonito que digamos, entre ellos uno que murió ahorcado junto a un obispo. Luego se va pidiéndole que lo espere para poder ayudarlo a cargar las maletas, y cuando regresa, Hannibal se pone unos guantes de trabajo para ayudarle, echándole a perder el plan al inspector. Por eso el inspector compra un brazalete y se encuentra con un ladrón que roba billeteras de forma muy astuta, chocándose contra sus víctimas. El inspector lo descubre y para no mandarlo a la cárcel por robo, le pide que se ponga el brazalete y persiga a Hannibal para conseguir la huella dactilar al chocar contra él. El ladrón acepta. Es así como ubica a Lecter y no para de seguirlo. Hannibal al principio no sospecha nada hasta que se detiene en un puesto de periódicos descubriendo que lo están persiguiendo. La persecución sigue y después de caminar un poco, ahora sí, Lecter deja que el ladrón le siga un poco más sus pasos y... Afortunadamente el ladrón consiguió la huella del caníbal. Desafortunadamente recibió una puñalada en su zona íntima y está perdiendo mucho líquido vital, así que el inspector no tiene de otra más que resguardar el brazalete con la huella de Lecter y dejar morir al pobre chico. Por cuestiones de la trama, esta huella le llega a Mason, quien descubrimos que era el que estaba pagando esa recompensa por datos de Hannibal Lecter, y cada vez más está cerca de capturar al que le desfiguró el rostro por completo. Así que le habla a un establo en otra parte del mundo, donde descubrimos que Mason mandó a criar unos puercos de 270 kilos, los cuales fueron entrenados para torturar y alimentarse de cualquier persona que caiga en sus manos, cualquiera. Así que prácticamente ese es el destino de Hannibal si llega a caer en manos del millonario. Por otra parte, a Reinaldo le muestran la recompensa que le prometieron, pero le dicen que solo la recibirá si Hannibal es capturado con vida. Obviamente él no debe participar en la captura, pero el güey insiste en que él es un profesional y quiere seguir de cerca el caso. Por eso es que más tarde acude junto a su esposa a la ópera, no por cumplirle el capricho a su esposa, sino porque en esta misma ópera se encuentra Hannibal y quiere seguirlo más de cerca, pero Lecter se da cuenta de su presencia y al terminar la obra se dirige hacia ellos, donde Hannibal se intenta ligar a su esposa regalándole el guión original de la obra y narrando algunas citas que hablan sobre comida y metáforas sobre el corazón que para cualquier persona sería muy romántico, pero tratándose de Hannibal, obviamente se refiere a que él ya ha probado el corazón en varias ocasiones, literalmente. Mientras tanto, Clarice se da cuenta de la presencia de Hannibal en la perfumería gracias a los videos que le enviaron de Florencia, por lo que pide hablar personalmente con Reinaldo y le dice que han encontrado al doctor Hannibal Lecter en las cintas que les proporcionaron, que es un hombre muy peligroso y mató por lo menos a 15 personas. Además le dice que han descubierto en la base de datos que alguien desde su computadora personal ha entrado a la página del FBI para buscar información sobre Lecter, intuyendo que él mismo quiere atraparlo para obtener la recompensa de Mason, por lo que le advierte que si sigue tratando de hacer eso terminará
muerto. Pero obviamente Rinaldo no hace caso, cuelga la llamada y acude a una de las pláticas de Hannibal donde los hombres de Mason ya estaban esperando para tenderle una trampa al caníbal. Solo que en medio de la conferencia, Rinaldo recibe una llamada de Clarice para seguirle diciendo que es muy peligroso, llamada que hace que Hannibal se dé cuenta de su presencia, así que al terminar la plática le pide que se quede un poco más para charlar un rato, lo cual el doctor aprovecha para atormentarlo con algunas imágenes de sus familiares que no tuvieron un bonito destino que digamos. Además le dice que no aguanta más las ganas de probar a ver a qué sabe la carne de su esposa, y justo en ese momento... Cuando despierta, Hannibal ya lo tiene sujeto a una máquina y le dice que le hará un par de preguntas. Le pregunta si Mason, el millonario, le ofreció una recompensa para atraparlo. Además, si sus hombres ya lo están esperando afuera. Rinaldo le dice que sí, y en ese momento le llega una llamada de Clarice Starling. Hannibal responde y es aquí donde ambos vuelven a encontrarse. Hannibal le pregunta si le gustó su carta, pero ella solo le pregunta si asesinó a Rinaldo. Él le dice que no, pero que sí lo hará y que los está interrumpiendo. Cuelga la llamada y justo en ese momento... todo se convierte en un caos, ya que la gente ve el cuerpo sin vida de Rinaldo, mientras que los hombres de Mason entran al lugar para tratar de encontrar a Hannibal, pero igual terminan valiendo madre. ¿Cómo está? Mason habla con su personal de que probablemente Clarice y Hannibal tengan algún interés romántico por todo lo que vivieron, y que probablemente tengan una historia como la de la Bella y la Bestia, así que intuye que si ponen vulnerable a Clarice, probablemente también puedan vulnerar a Hannibal, por lo que le propone a Paul, el agente del Departamento de Justicia, sembrarle una carta de amor hecha por ellos mismos, pero como si hubiera sido escrita por Hannibal. Paul acepta gracias a que le ofrecen una cantidad llamativa de dinero, y todo sale bien. Clarice obviamente desconoce la carta, pero sus superiores la revelan de su cargo por haber ocultado esa información, le quitan su placa y su arma. Obviamente Clarice es inteligente y sospecha que todo es una trampa de Paul y de Mason, pero le dicen que será investigada y en caso de que se compruebe lo contrario, podrá regresar a su cargo. Solo que más tarde descubrimos que Hannibal ya está aquí para vengarse de Mason por quererlo secuestrar, así que se mete a la casa de Paul sin permiso para buscar la dirección de su casa en el lago. Luego se hace pasar por doctor en un hospital para robarse algunos instrumentos médicos con los que va a cobrar su venganza, y se muda a la casa del lago de Paul, la cual convenientemente se encuentra en medio de la nada y alejada de toda civilización. Más tarde, cuando Clarice regresa a casa con todas sus cosas después de que la despidieran, vemos que se pone a beber mientras escucha las cintas que recuperó de sus entrevistas a Hannibal hasta quedarse dormida, cosa que aprovecha Hannibal para entrar a su casa y vigilarla obsesivamente mientras duerme. Cuando despierta encuentra una fotografía suya en la mesa que claramente no puso ahí. Después recibe una llamada de Lecter diciéndole que la estuvo vigilando en su casa pero que no quería despertarla. Le dice que aunque fue retirada de su cargo, sabe perfectamente que no descansará hasta encontrarlo, así que él mismo le dirá en dónde está. Le da algunas instrucciones, pero vemos que mientras ella va a donde quiere Hannibal, una camioneta negra la está siguiendo. Hannibal le da un tour por toda la ciudad, llegando a un edificio donde ambos están presentes sin que Clarice lo sepa. Él intenta jugar sus juegos psicológicos mientras que ella intenta encontrar su paradero. Le dice que Mason lo va a matar si lo encuentra y que con ella irá a la cárcel, pero que por lo menos seguiría vivo. Luego se da cuenta de las personas que la están siguiendo. Hannibal le dice que también ya las vio y que son las personas de Mason, así que no les queda mucho tiempo. Hannibal le obsequia unos zapatos a Clarice, pero desgraciadamente ya no podrán seguir con el juego porque los hombres de Mason descubren su presencia y los secuestran para poder llevárselo a su trágico destino. Clarice se da cuenta de esto, así que intenta evitarlo, pero no logra gran cosa. Ella espera a la policía, pero la policía piensa que está mintiendo. Aún así van a catear la mansión de Mason para ver si Hannibal está ahí, pero no encuentran nada. Esto porque los hombres de Mason habían esperado ese cateo, y ahora que el FBI ya vio que Mason supuestamente no tuvo nada que ver con su captura, ahora sí se llevan al caníbal para allá. Es así como Mason y Hannibal se
se reencuentran después de que Lecter lo obligara a desfigurarse el rostro por completo. Le dice que recuerda que su carne se la tiró a los perros para que se la comieran, así que en venganza le preparó un destino mucho peor. Es así como Hannibal es preparado y llevado hasta el establo donde los puercos lo esperan, mientras que vemos que Clarice desobedeció al FBI y ya está camino hacia allá para tratar de salvarle la vida a Hannibal. Y llega justo cuando el espectáculo iba a comenzar, para matar a los hombres de Mason que lo estaban preparando y liberar a Hannibal. Desgraciadamente en el proceso Clarice es gravemente herida y los puercos de 270 kilos se liberan para devorarse a los hombres de Mason. En ese momento el millonario llega para ver qué es lo que está pasando y al ver que Hannibal se escapa le pide a su mayordomo que lo mate antes de que huya, pero su mayordomo no quiere participar en eso y ya está traumado por todo lo que Mason le ha obligado a hacer, así que Hannibal le da la idea de arrojarlo a los puercos hambrientos y decir que fue él quien lo mató, dejando al mayordomo como único sobreviviente. El mayordomo acepta y arroja a Mason hacia los puercos. Hannibal huye del lugar con Clarice en sus brazos y se la lleva a la casa de Paul en medio del bosque para operarla de emergencia y salvarle la vida. Al día siguiente Paul llega para pasar el fin de semana aquí, descubriendo que alguien le dejó un regalito. Y en ese momento... Bien, trajiste vino. Más tarde Clarice despierta mucho mejor de su herida, lleva puesto un vestido elegante y todavía está un poco mareada por la anestesia. Al salir del cuarto se encuentra con sus cosas de policía, además de un teléfono con el cual le habla al FBI para decirles que Hannibal está en esta casa. Y cuando llega hasta donde está Hannibal, observa que Paul está completamente fuera de sí. Menciona que ya quiere probar la cena que Lecter le está preparando y confiesa sus más fuertes secretos y fantasías con Clarice. Hannibal lo alimenta y descubrimos que la razón de ese comportamiento es porque Hannibal lo tiene con el cerebro al aire libre. Le quita un pedazo para cocinarlo y se lo da de comer. Todo mientras Paul sigue vivo y lo ve y saborea todo. En ese momento Hannibal escucha que el FBI ya va para allá. Le dice que sabe que ahora más que nunca quiere atraparlo para volver a su puesto del FBI y recibir miles de medallas por sus méritos. Después se lleva a Paul para por fin terminar con su sufrimiento, cosa que Clarice aprovecha para intentar someterlo, pero Hannibal se defiende, la somete a ella, le pregunta si tiene alguna obsesión amorosa con él y le roba un beso. Esto lo aprovecha Clarice para esposarlo a su mano con tal de no dejarlo ir. Hannibal le dice que tiene muy poco tiempo, así que si ese es el juego que quiere jugar, tendrá que cortarle la mano para ser libre. Al final de la película vemos cómo el FBI llega a la casa. Clarice los recibe con las dos manos sanas y salvas, diciendo que Hannibal logró fugarse. ¿Cómo? No lo sabemos. O bueno, sí lo sabemos, porque en la escena postcréditos lo vemos hablando con un niño tranquilamente quien le pide probar su comida. Hannibal acepta y le da de probar un poco de los restos de Paul, los cuales se llevó en un tupper para comer en su descanso de la chamba. Además lo vemos con un vendaje que nos hace pensar que fue él quien prefirió cortarse la mano antes de hacerle daño a Clarice. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si quieres que sigamos con esta saga que cada vez se pone más buena. También recomiéndame más series o películas para traer al canal. Y bueno, de mi parte es todo. Coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar. El miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar. Por más que lo intentes y corras, tú ya no puedes escapar. Comienza a matar, la noche ya